Materia, empresa y diseño de modelos de negocio. Bloque 1, la empresa. Apartado 1, la empresa como sistema y su entorno. Una empresa es la unidad económica de producción que combina los distintos factores productivos, recursos naturales, trabajo y capital, para crear bienes y servicios que pone a disposición de los consumidores. La dirección de la empresa, que actúa siempre en un entorno de incertidumbre y de riesgo, organiza y coordina todos estos factores para crear riqueza. Si analizamos esta definición, podemos ver que la empresa realiza diversas funciones en la sociedad en la que se desarrolla. La empresa como sistema. Entendemos a la empresa como un sistema, no un simple conjunto de elementos relacionados, es decir, un conjunto de elementos ordenados en una estructura organizativa para alcanzar unos objetivos determinados. La empresa como sistema tiene las siguientes características. Es un sistema abierto. Esto significa que, como se relaciona con el entorno, todo lo que ocurre fuera de la propia empresa le afecta y le influye en sus decisiones, es decir, cualquier elemento externo, sea tecnológico o sociológico, político, etc., tiene mucha relevancia. Está compuesta por la combinación de elementos o subsistemas diferentes, lo que le otorga unas características concretas que no tiene ninguno de los subsistemas que la forman de forma individual. Por tanto, como actúan todos los subsistemas juntos, se saca más rendimiento que de cada uno por separado. Este hecho se llama sinergia. Es un sistema global para que cualquier influencia que reciba alguno de sus subsistemas repercute sobre los demás, y sobre todo el conjunto de la empresa. Se autocontrola, en el sentido de que se adapta a cualquier cambio coyuntural, como puede ser un cambio de la demanda, un aumento de precios, etc. La empresa y su entorno. Entendemos el entorno como uno de los elementos que configuran y afectan a la empresa, ya que ésta está integrada dentro del sistema económico al que pertenece. Entendiendo como sistema económico la forma en que una sociedad resuelve los problemas económicos, qué es lo que hay que producir, cómo debe producirse y a quién va destinada la producción. Por tanto, la empresa no es un ente independiente ajeno a las estructuras o infraestructuras del sistema, es decir, no vive al margen del entorno. La empresa, como unidad económica, debe afrontar el reto de adaptarse constantemente a los requerimientos de un entorno social cambiante. Así pues, la empresa es un sistema que forma parte de un entorno, del que podemos diferenciar. Entorno general. Incluye todos los factores que afectan a todas las empresas de una determinada sociedad o de un determinado ámbito geográfico. Entorno específico. Incluye todos los factores que influyen sobre las empresas que poseen unas características comunes o que pertenecen al mismo sector económico. Aspectos que componen el entorno de la empresa. Análisis del entorno, el método DAFO. El análisis DAFO es un método que ayuda a analizar los factores que pueden condicionar a la empresa. Por un lado, tenemos las fortalezas y las debilidades, que surgen de la evaluación interna de la empresa, y por otra, las oportunidades y amenazas, que proceden del análisis del entorno, sea las del momento actual o las que pueden venir en un futuro. El análisis interno, fortalezas y debilidades, se basa sobre todo en analizar la organización de la empresa comparándola con la competencia. Nos referimos a los recursos humanos, al capital, a las instalaciones, a la imagen, al producto, a la distribución, etc. En cuanto al análisis externo, debemos estudiar el entorno, tanto el general como el específico, y ver tanto las amenazas como las oportunidades que se presentan respecto a la competencia. Debemos analizar las amenazas e intentar afrontarlas para que no estemos en desventaja competitiva, y debemos aprovechar y potenciar las oportunidades para hacernos fuertes en el mercado. Las fuerzas competitivas de Porter. Otro de los análisis importantes que realizan las empresas es el análisis externo de las fuerzas competitivas que existen en torno a su negocio. Una de las aportaciones más importantes y relevantes en este sentido es la realizada por Michael Porter. Se trata del modelo de las 5 fuerzas competitivas. Según Porter, la situación competitiva de una empresa depende de 5 variables que pueden identificarse en su entorno. El análisis de estas 5 fuerzas permite determinar el éxito del negocio que se quiere desarrollar. Una vez la empresa ha examinado conjuntamente estos 5 elementos del entorno de la empresa que caracterizan a su mercado, está en disposición de formular una estrategia corporativa que le permita planificar su posición en el mercado y las expectativas de éxito del suyo negocio. Apartado 2. Clasificación de las empresas según su tamaño,
su actividad, la zona geográfica donde compite la empresa, el destino de los beneficios, la propiedad del capital. Hay muchos tipos de empresas y con grandes diferencias entre sí, aunque todas tengan los mismos rasgos generales que sirven para su definición. Esta variedad de empresas permite realizar diversas clasificaciones, teniendo en cuenta aspectos diferentes. 1. Según su tamaño. Las empresas se pueden clasificar según su tamaño en grandes, medianas y pequeñas. Existen varios criterios para realizar esta clasificación. A pesar de estos criterios, no existe un tamaño fijo aceptado por todos. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2005 está en vigor la definición de las microempresas y de la pequeña y mediana empresa, PYME, adoptada por la Comisión Europea. Los valores de los criterios mencionados según esta norma son: se debe cumplir necesariamente el criterio de los números de trabajadores y uno de los otros dos. 2. Según su actividad. Se refiere a los tres grandes sectores en los que se divide la actividad económica. Sector primario, comprende a las empresas que llevan a cabo actividades referentes a los recursos naturales, como una granja de gallinas o una explotación forestal o ganadera. Sector secundario, incluye a las empresas que se dedican a actividades de transformación industriales, como, por ejemplo, una fábrica textil o metalúrgica. Sector terciario, o de servicios, incluye a las empresas comerciales, venta de artículos sin transformación ni modificación, por ejemplo, un hipermercado, una farmacia o una empresa mayorista que venda a otras empresas, y las empresas de servicios, ya sean financieras, como un banco, de transportes o de otra naturaleza, como una agencia de viajes o una clínica. 3. Según la zona geográfica. En función del área geográfica que comprenda el mercado en el que operan, podemos hablar de: empresas locales desarrollan su actividad en una localidad concreta. Por ejemplo, tu taller mecánico de barrio. Empresas regionales. Desarrolla su actividad principal en diversas localidades o provincias de una misma región o comunidad. Por ejemplo, una compañía de autobuses. Empresas nacionales. Desarrolla su actividad principalmente en un país. Empresas internacionales. Operan principalmente en un país, pero a su vez exportan la producción a otros. Empresas multinacionales. Tienen filiales en otros países, sean de producción o venta, como, por ejemplo, Telefónica, Banco Santander o Repsol. 4. Según el destino de los beneficios. En virtud de la finalidad a la que se destinan los beneficios, las empresas pueden ser: empresas con ánimo de lucro. Son las empresas que se crean para generar un beneficio que revierte a sus propietarios. Empresas sin ánimo de lucro. La empresa recoge en sus estatus sociales que los beneficios se destinarán en exclusiva a fines sociales o de crecimiento, y no a remunerar a los propietarios. 5. Según la propiedad del capital. La propiedad del capital de una empresa permite establecer tres tipos diferentes. La empresa privada es propiedad de personas físicas o jurídicas particulares. Danone, Telepizza, Camper, o cualquier bar cercano a casa. La empresa pública es propiedad del Estado o de cualquier entidad de carácter público, por ejemplo, Renfe o IES Calvia. La empresa mixta es la empresa cuya propiedad está compartida entre el Estado y los particulares, por ejemplo, Sin embargo, que el capital es mayoritariamente del Estado, también se llama empresa pública. 6. Según la forma jurídica. Esta clasificación nos muestra dos grandes tipos de empresas. Empresa individual, principalmente autónomos. La empresa tiene personalidad física, por ejemplo, una pequeña pescadería en la que el empresario es la misma persona que ha puesto el capital. Empresa de socios o sociedad. Aquella que tiene una personalidad jurídica distinta a las personas físicas que la componen y que forman un patrimonio común, aportando cada uno un capital para su explotación. 7. Cuadro resumen. Apartado 3. Marco jurídico, legislación mercantil y fiscal. 1. Derecho mercantil. Es la parte del derecho que regula la actividad económica en una empresa. Entre los asuntos que trata el derecho mercantil podemos incluir la empresa, el empresario, las formas jurídicas de la empresa, la contabilidad, la publicidad y la protección de la actividad empresarial. Por lo que respecta a la normativa, la principal es el Código de Comercio, que data de 22 de agosto de 1885, pero que se actualizó con la Ley 19/1989 de 25 de julio.
Sin embargo, el Código de Comercio no abarca toda la legislación mercantil, sino que la mayor parte de las disposiciones mercantiles se encuentran en las leyes especiales, puesto que la empresa y sus actividades son cambiantes y evolucionan muy rápidamente. Si no existe ley especial, se seguirán las normas y reglas generales del derecho común o civil, jerarquía normativa. Entre estas leyes especiales podemos destacar: Ley de Sociedades de Capital, Ley Concursal, Reglamento del Registro Mercantil, Ley de Patentes y Marcas, Ley General de Publicidad, Ley de la Competencia Desleal, etc. 2. Obligaciones y derechos de la empresa. A. Normas contables. En el Código de Comercio, entre los artículos 25 y 49, se establecen las obligaciones de carácter contable. Visto grueso negro, el empresario debe llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas las operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. También tendrá que llevar al día un libro diario. Visto grueso negro, las sociedades, además, deben llevar un libro de actas donde constarán las fechas, la constitución, las votaciones y los acuerdos de las juntas generales y especiales y de los demás órganos colegiados de la sociedad. B. Competencia. Con el fin de garantizar la competencia en los mercados y conseguir que se produzca de forma leal, se han creado leyes de defensa de la competencia y competencia desleal, que sancionan conductas que puedan impedir, restringir o falsear la competencia del mercado nacional. C. Propiedad industrial y defensa de los consumidores. El Estado ha creado unas normas que amparan la propiedad industrial, Ley de Patente y Marcas, con el fin de proteger a los creadores de nuevos inventos y técnicas que se puedan aplicar a procesos industriales, así como al productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales. El consumidor también está protegido mediante la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que reconoce el derecho de consumidores y usuarios a ser indemnizados por daños y perjuicios demostrados en el consumo de productos o en la utilización de bienes, estableciendo una serie de sanciones administrativas para las empresas que incumplan las normas de consumo. D. Registro mercantil. Es un organismo del Estado, dependiendo del Ministerio de Justicia, cuya finalidad es la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios inscritos en el mismo. Según el reglamento del registro mercantil, este tiene por objeto principal inscribir a las empresas en el momento de su constitución, según marca la ley que las regula, y los actos y contratos que igualmente estén marcados por ley. 3. Derecho fiscal. El derecho fiscal surge por la necesidad del Estado de obtener ingresos para cubrir los gastos públicos, que se encuentran de forma pormenorizada en los presupuestos generales del Estado. La legislación fiscal está formada básicamente por la Ley General Tributaria, que establece el marco legal para el desarrollo de los diversos tributos y normas tributarias, define los principales conceptos tributarios, establece la estructura y funcionamiento de las entidades, y fija el procedimiento para la gestión de los tributos. Bajo esta Ley General Tributaria, se encuentran las distintas leyes y normas que desarrollan cada uno de los impuestos. 4. Tributos y sus clases. Los tributos son la clase de ingresos públicos más importantes del presupuesto del Estado, teniendo carácter obligatorio para los contribuyentes y teniendo como finalidad la obtención de los recursos necesarios para financiar los gastos y / o controlar la actividad económica del país. Podemos clasificar los tributos en 3 grupos. Tasas, son prestaciones de dinero hecho a un ente público, en contraprestación de un servicio público o por la realización de una actividad, que proporcionan un beneficio directo para el usuario, por ejemplo, la matrícula en una universidad, entrada a una exposición pública, alquiler de pistas del polideportivo público. Contribuciones especiales. Se aplican sobre el beneficio que se produce a un particular por la realización de obras públicas que afectan a una colectividad, alumbrado, asfaltado, urbanización. Impuestos. Son pagos exigidos por las administraciones públicas sin que exista una contraprestación directa para el contribuyente. Es decir, no existe un destino concreto para ese dinero, IRPF, IS, IVA. 5. Impuestos y sus clases. Los impuestos pueden clasificarse en impuestos progresivos. La carga fiscal aumenta progresivamente al aumento de los ingresos del contribuyente, IRPF. Los regresivos, la carga fiscal aumenta al disminuir los ingresos del contribuyente, IVA, y los proporcionales. La carga fiscal en referencia a los ingresos del contribuyente no va a cambiar, IS. Otro tipo de clasificación que veremos más adelante diferencia los impuestos directos de los indirectos.
5.1 Elementos que componen los impuestos. Hecho imponible de un impuesto. Está formado por las circunstancias que prevé la ley que cuando ocurren originan que se aplique la norma tributaria. Base imponible, es la cantidad sobre la que se aplica el tipo. Base liquidable, es la cantidad que resulta de restar en la base imponible las cantidades que la ley permite en cada tributo como deducciones y reducciones. Tipo impositivo, es un porcentaje que se aplica a la base liquidable o, en su caso, a la base imponible. Cuota tributaria, resultado de aplicar en la base el tipo impositivo. Deuda tributaria, cantidad que finalmente debe ingresarse, demora. Contribuyente, es la persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto. Sujeto pasivo, es la persona natural o jurídica que, según ley, queda obligada a cumplir las prestaciones tributarias y las obligaciones. Por ejemplo, en el caso del IVA, el contribuyente sería el consumidor final y el sujeto pasivo el comerciante que realiza la venta. 5.2 Impuestos directos. Son los que recaen directamente sobre las personas o sobre las empresas, ya sea porque se ha obtenido un beneficio o por lo que se posee, es decir, gravan lo que una persona tiene o ingresa. Los más importantes son: Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Es un tributo de carácter personal, directo y progresivo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo a sus circunstancias personales. Está dividido en 5 partes. Rendimientos del trabajo por cuenta ajena. Salario. Rendimientos del capital inmobiliario. Ingresos por arrendamiento. Rendimientos del capital mobiliario. Intereses C/C. Rendimientos de actividades económicas por cuenta propia. Autónomo. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Venta de patrimonio. El impuesto sobre sociedades IS. Es un tributo de carácter directo, proporcional y personal que grava la renta de las sociedades y otras entidades jurídicas. El hecho imponible es la obtención de beneficios por parte de las empresas que además deben tener personalidad jurídica propia y no estar sujetas al IRPF. El tipo impositivo a todos los efectos es del 25%, aunque según la clase de empresa, puede tener diferentes tipos impositivos. El periodo impositivo no puede exceder de 12 meses, aunque no tiene por qué coincidir con el año natural. 5.3 Impuestos indirectos. Son aquellos que gravan una manifestación indirecta de la riqueza de las personas por el consumo de bienes y servicios o la transmisión de propiedades. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales, ITP. Lo pagan los particulares que compran algún bien a otros particulares. Este impuesto está cedido a las CCAA. Impuestos especiales. Recaen sobre consumos específicos y gravan la fabricación, importación, y en su caso, la introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados vehículos. Son, los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre las semillas del tabaco, el impuesto sobre la electricidad. Impuesto sobre el valor añadido, IVA. El valor añadido es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el coste de las materias primas y de otros bienes intermedios utilizados para su producción. El IVA recae sobre este valor añadido y es un tributo que recae sobre el consumo de bienes y servicios. El ámbito de aplicación del impuesto es el territorio peninsular español y las Islas Baleares. La función de los empresarios es la de intermediarios, es decir, hacen de recaudadores e ingresan en el tesoro público la diferencia entre lo que han repercutido, cuando se vende, y lo que han soportado, cuando se compra. Si es positiva esta diferencia, existe un IVA a ingresar en Hacienda y si es negativa, hay un IVA a devolver por parte de Hacienda. Actualmente existen 3 tipos de IVA. C1, tipo superreducido del 4%, artículos de primera necesidad como el pan, la leche, verdura, medicamentos, libros. C2, tipo reducido del 10%, alimentos en general, transportes de viajeros, vivienda, restauración. C3, tipo general del 21%, se aplica al resto de bienes y servicios. A la base imponible se le suma el importe del impuesto, y el resultado supone el total a pagar por la compra o el servicio. Base imponible X tipo impositivo igual a importe total de la operación. Importe IVA. Apartado 4. Formas jurídicas y sus características.
Empresario individual, SA y SL. Antes de pasar a analizar los diferentes tipos de sociedades arriba mencionadas, aclararemos la siguiente cuestión: ¿qué es la personalidad física y la personalidad jurídica? La primera gran distinción que debemos hacer es entre empresas cuyos empresarios son personas físicas y empresas con personalidad jurídica propia. A. Empresas cuyos empresarios son personas físicas. En este caso, la persona física realiza una actividad en nombre propio, por tanto, aporta el capital, dirige la empresa y asume el riesgo del negocio. En este caso, empresa y persona física son lo mismo. De esta forma, los derechos y obligaciones de la empresa coinciden con los de la persona. Por ejemplo, si Joan García monta un bar a su nombre, como un autónomo, las obligaciones como las deudas del bar serán también las de Joan. En ese caso, si el bar cierra, el banco podría pedir la devolución de la deuda a Joan. En conclusión, la empresa no tiene personalidad jurídica propia y, por tanto, los derechos y obligaciones de la empresa coinciden con las de su fundador. B. Empresas que tengan personalidad jurídica propia. Son aquellas en las que varias personas mediante contrato ponen en común capital o trabajo para desarrollar una actividad en común. Este contrato crea una persona jurídica nueva distinta a las personas físicas que lo firmaron. Por tanto, esta nueva persona, la empresa, tendrá sus propios derechos y obligaciones diferentes de las personas físicas que la integran. Si Juan y Ana montan un bar mediante un contrato con el que forman una empresa, esta tiene personalidad jurídica propia. En caso de que el bar cierre y tenga deudas con el banco, este no podrá pedir la devolución a Juan y Ana. 1. Sociedad anónima, S.A. Constituye una sociedad puramente capitalista, puesto que las condiciones personales de los socios no tienen ninguna relevancia y si la cantidad de capital que han aportado. Es el tipo de sociedad que mejor se adapta a las necesidades de las grandes empresas. ¿Qué es? La sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil capitalista en la que el capital está dividido en partes iguales, llamadas acciones. Para formar parte de esta sociedad, las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias, pueden aportarse bienes o derechos, como una máquina o una patente. ¿Para quién es ideal? Es una sociedad adecuada para empresas grandes que necesitan mucho capital, donde lo importante es cuánto aporta cada socio y no quién lo hace, ya que ellos no llevan la gestión. Las acciones cotizan en bolsa y cualquier socio puede vender sus acciones libremente, lo que permite acumular un capital importante. Características. Las características de este tipo de sociedad son las siguientes. El número de socios puede ser de uno o más, sean personas físicas o jurídicas. Si solo hay un socio, la sociedad pasará a llamarse sociedad anónima unipersonal. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. El capital social mínimo es de 60.000 euros divididos en acciones y debe estar totalmente suscrito y desembolsado en, al menos, un 25% en el momento de la constitución. Recuerda que las acciones sí que cotizan en bolsa. La transmisión de las acciones es libre. El impuesto a pagar es el impuesto de sociedades y S. Los órganos de gobierno. Las sociedades anónimas tienen dos órganos de gobierno. 1. La Junta General de Accionistas. Es el órgano en el que los accionistas se reúnen para tomar decisiones. Las decisiones se toman por mayoría, por lo que el número de votos cada accionista depende del número de acciones que tiene. Así, si una persona tiene más del 50% de las acciones, tiene el poder total de la empresa, puesto que en las votaciones siempre tendrá la mayoría. Así, existen dos tipos de juntas. Junta ordinaria. Los accionistas se reúnen una vez al año dentro de los 6 primeros meses para aprobar o no la gestión de los administradores. Recuerda que los accionistas no suelen gestionar, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y decidir qué hacer con los beneficios. Junta extraordinaria. La convocan los administradores cuando lo crean oportuno para tratar algún tema de importancia para la sociedad, o es solicitada por al menos el 5% del accionariado. 2. El Consejo de Administración o Administradores. Es el órgano encargado de gestionar y representar a la empresa. La Junta de Accionistas es la encargada de escoger a uno, administrador único, o varios administradores. Consejo de Administración. Las acciones. Definición: una acción es un título que representa una parte alícuota del capital social de la empresa, son acumulables e indivisibles. Por tanto,
Si sumamos el valor de todas las acciones, tendremos el valor total del capital de la empresa. Estas pueden ser nominativas, viene el nombre de la persona que las posee, o al portador, no consta el nombre. Derechos. Tener acciones da una serie de derechos a los socios, accionistas. 1. Derecho a reparto de beneficios, dividendos, por parte de la empresa. Es decir, al término del ejercicio, la empresa puede repartir los beneficios obtenidos entre sus socios. 2. Preferencia a obtener acciones nuevas si la empresa amplía el capital. 3. Derecho a asistencia y voto en la Junta General de Accionistas. 4. Derecho a recibir información por parte de los administradores sobre la gestión que realizan. Ventajas e inconvenientes. 2. Sociedad de responsabilidad limitada, SL, es una especie de sociedad capitalista, apropiada para las empresas con pocos socios y que no necesita una elevada cifra de capital. ¿Qué es? La sociedad limitada es un tipo de sociedad mercantil capitalista cuyo capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Estas participaciones no cotizan en la bolsa. Esto significa que podemos dividir el capital en 4 partes de 10.000 euros cada una, y un socio podría adquirir 2 participaciones pagando 20.000, son acumulables. Lo que no es posible es adquirir 2,5 participaciones, son indivisibles, o que unas valgan más que otras. Deben ser iguales. ¿Para quién es ideal? Esta sociedad es ideal para empresas con pocos socios que no necesitan gran cifra de capital. Por eso es la forma jurídica preferida por los españoles al formar una sociedad. Características. Las características de este tipo de sociedad son las siguientes. El número de socios puede ser de uno o varios. Si solo existe un socio, la sociedad pasará a llamarse sociedad limitada unipersonal. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. Por tanto, no responden con su patrimonio ante las deudas. El capital social mínimo es, desde la nueva Ley 18/2022, de 1 euro, a diferencia de la regulación anterior que exigía, al menos, 3.000 euros. Con esta reducción, se pretende abaratar los costes y esfuerzo económico en la constitución de sociedades. No obstante, el capital, a efectos de responsabilidad frente a acreedores, se sigue fijando en los anteriores 3.000 euros, reduciendo a 1 euro solo a efectos de constitución. La transmisión de las participaciones es libre entre los socios o familia, pero si se desea transferir a una persona diferente, los demás socios deben dar el consentimiento. El impuesto a pagar es el impuesto de sociedades y s. Órganos de gobierno. Las sociedades limitadas tienen 2 órganos de gobierno. A. Junta General. Es el órgano en el que los socios se reúnen para tomar decisiones, como aprobar o no la gestión de los administradores, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, decidir qué hacer con los beneficios, nombrar administradores, etc. B. Administradores. Es el órgano encargado de gestionar y representar a la sociedad. Son elegidos por la Junta General, que puede nombrar elegir un solo administrador, administrador único, o varios, consejo de administración. No deben ser necesariamente socios de la empresa. Los socios. Entre los derechos de los socios se encuentran los siguientes. Derecho a participar en el reparto de beneficios. Derecho a la adquisición de las participaciones de los demás socios. Derecho a participar en la Junta General. Derecho de información de las decisiones tomadas. Ventajas e inconvenientes. 3. Empresario individual. La empresa individual es una persona física que realiza una actividad por cuenta propia de forma habitual. De esta forma, asume todos los derechos y obligaciones de la empresa. Características. El empresario individual tiene las siguientes características. Es necesario ser mayor de 18 años, o 16 y estar emancipado. Tiene responsabilidad ilimitada, es decir, el empresario individual está arriesgando todo su patrimonio presente y futuro. No es necesario capital mínimo para empezar la actividad. El impuesto a pagar es el IRPF. Esto implica que, con pocos beneficios, el porcentaje a pagar será bajo, pero subirá a medida que van subiendo las ganancias. Así, el principal exponente del empresario individual son los autónomos. Podemos diferenciar, entre otros, estos 3 tipos. A. El autónomo individual. Es lo más común,
Cuando una persona realiza una actividad de forma independiente, un fontanero o un abogado. B. El autónomo con trabajadores. Además de realizar la actividad, se encarga de dirigir a un grupo de trabajadores. C. El trabajador autónomo económicamente dependiente, trade. Es aquel que realiza su actividad para principalmente un cliente. De esta forma, si el 75% de los ingresos provienen de un cliente, eres un trade. Ventajas e inconvenientes. Apartado 5. Responsabilidad social de la empresa. A medida que ha pasado el tiempo, la empresa se ha convertido en una fuente de poder e influencia sobre su entorno. Por eso mismo, también es responsable de problemas sociales como la contaminación del aire o del agua o la concentración industrial urbana, costes sociales. Podemos entender estos costes sociales como gastos soportados sin compensación por personas ajenas a la empresa. A consecuencia de su actividad, humo de una chimenea, vertidos en el río, agotamiento de recursos. Con el fin de reducir al máximo estos posibles costes sociales, la ley obliga a las empresas a adoptar una serie de medidas para llevar al mínimo estas repercusiones negativas. Responsabilitat social corporativa. La responsabilitat social corporativa va més enllà d'aquestes mesures, i hem d'entendre com la integració activa i voluntària per part de les empreses de les preocupacions socials i mediambientals a les seves operacions comercials i a les seves relacions amb els seus interlocutors, treballadors, accionistes, inversors, consumidors, sector públic, medi ambient, etc. Amb l'objectiu de millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit. El balanç social. Per a fer públiques aquestes accions, l'empresa fa ús del balanç social, que no és més que un document voluntari al qual es recullen de forma esquematitzada les activitats realitzades per una empresa des de la perspectiva social. És l'eina de la qual disposa l'empresa per a aportar informació sobre la seva situació social i econòmica, incloent les condicions de treball. Ètica a l'empresa. L'empresa ha d'aplicar l'ètica a totes les seves activitats. Definir l'ètica als negocis pot ser un propòsit difícil atès a la varietat d'empreses existents, però en general hi ha una sèrie de normes d'actuació basades al que es considera moralment correcte. De acceptació general, com per exemple, l'honradesa, el respecte a les lleis i al medi ambient, el compliment de les obligacions fiscals o la transparència informativa i comptable. El 2015, Walmart era la 8ª empresa més rendible en els Estats Units, amb més de 19.200 milions en guanis. No obstant això, l'empresa va ser atacada per fer treballar a empleats adolescents fins tard els dies de setmana escolar i per pagar sous tan baixos que almenys un de cada 6 treballadors havia de recórrer a cupons per aliments. És aquest un comportament ètic? Si l'empresa vol tenir una responsabilitat social, és imprescindible que tingui un comportament ètic, és a dir, que el seu comportament s'ajusti al que la societat espera de elles. Si la empresa actúa aplicando estos principios éticos a sus negocios, se generarán beneficios como aumento de su prestigio y preferencia frente a los competidores, lo que mejorará su competitividad. Ser ético da una buena imagen a la sociedad. Así, Mercadona, una de las empresas españolas con mayores beneficios, ha anunciado que aumentará el sueldo a sus empleados un 15%. Lo mismo hizo Walmart en 2016, que para mejorar su imagen aumentó el sueldo mínimo de sus trabajadores a $10 por hora. Fidelidad de sus clientes y proveedores, lo que incrementará sus ventas. Motivación y mejora en el trabajo de su personal, lo que mejorará la productividad. Posibilidad de recibir mayores apoyos financieros. Por eso muchas empresas elaboran un código ético, un documento en el que se reflejan todas las prácticas éticas que son esperadas por los miembros de la empresa. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esto por dos motivos. La ética en los negocios puede ser diferente a la ética en la sociedad. Es decir, las empresas no tendrían por qué tener la misma ética que sus ciudadanos. Para algunos, el objetivo de la empresa es ganar el máximo dinero posible siempre que cumplan la ley. Por tanto, ser ético no entra dentro de las prioridades de la empresa. Por eso, muchas empresas que piensan esto, se van a otros países donde la ley es mucho más suave y donde muchas veces se vulneran los derechos humanos de los trabajadores. En otras ocasiones, las empresas permanecen en el país de origen, pero intenta siempre burlar la ley con estratagemas legales. Quien hace la ley hace la trampa. El camino que siguen las empresas verdaderamente responsables es el siguiente, hasta llegar al tercer paso. Bloque 2.
Desarrollo de la empresa. Apartado 6. La localización y dimensión de la empresa. Una de las decisiones estratégicas más importantes para que la empresa y su actividad tengan éxito es, sin duda, la localización que debe tener. La localización empresarial. A la hora de decidir la localización, la empresa debe plantearse la importante cuestión de la centralización o descentralización de la actividad productiva de la empresa. En principio, puede optar por concentrar la totalidad de su proceso productivo en una sola planta de gran tamaño o desconcentrar la actividad productiva en varias unidades de tamaño inferior. La descentralización puede darse en dos direcciones. A. Horizontal. Consiste en fraccionar el volumen total de la actividad estableciendo diversas plantas dedicadas al proceso completo de producción pero a escala reducida. B. Vertical. Consiste en descomponer el proceso productivo en fases y realizar cada una de ellas en una planta distinta, de forma que cada planta se especializa en una fase del proceso. Una vez decidido este aspecto, para escoger un lugar adecuado donde implantar la empresa, es necesario valorar una serie de variables externas. La demanda del mercado. Hay que analizar si en la población o zona donde se quiere instalar la empresa hay interés hacia el producto que se pretende ofrecer, futuros consumidores, y, además, en qué situación se encuentra la competencia. Hay que realizar, pues, un análisis de mercado completo. Aprovisionamiento de materias primas. Se debe valorar la calidad de las materias que interesan, el coste y la facilidad para obtenerlas, plazos de entrega, facilidad de pago, etc. No instalaremos una cantera en un lugar donde la calidad de la tierra no sea adecuada. El mercado de trabajo. Nos referimos a los posibles trabajadores, a sus conocimientos técnicos, coste laboral, situación social y legal, etc. La calificación de los trabajadores muchas veces depende de las zonas donde habitan. Muchas empresas ubican sus plantas de producción en países con baja calificación de los trabajadores, pero donde los costes son bajos. Las comunicaciones y el transporte. Hay que tener en cuenta si donde se quiere situar la empresa existen medios de transporte utilizables y, además, si es un lugar de fácil acceso por el transporte en general y por la comunicación con otras empresas. En la actualidad, las empresas suelen situarse en la periferia de las ciudades más importantes, en las zonas o polígonos industriales. Cuando estas empresas se caracterizan por su alta tecnología, hablamos de parques tecnológicos que generalmente están impulsados por la administración pública, Park Bit en Palma. Otros ejemplos de estos casos serían las grandes superficies comerciales que se sitúan en las afueras de la ciudad como, por ejemplo, en las salidas de autovías o autopistas a las que tanto clientes como proveedores pueden acceder fácilmente con sus vehículos, los primeros para realizar compras en grandes cantidades y los segundos para efectuar los suministros. CCFAN. Suministros. Se debe tener información sobre la disponibilidad de suministros como electricidad, agua o línea telefónica, estudiándose su coste. Un ejemplo de esta variable sería Andalucía, donde en los últimos años ha proliferado la creación de empresas cercanas al gaseoducto que trae gas natural desde Argelia. Coste de la construcción y del solar. Hay que tener en cuenta el precio, ya que no es igual en todos los sitios y varía sustancialmente de una población a otra o de una zona a otra, dentro de la misma población. Legislación. Es necesario conocer bien la normativa y restricciones, tanto en materia fiscal, impuestos, como mercantil, referente a la creación de empresas y normativa del sector, o social, medioambiental, así como todas las posibles ayudas públicas. Por ejemplo, para abrir una discoteca debemos cumplir una serie de normas distintas de las que se exigirán para abrir una farmacia. Desarrollo económico de la región. Valorar el desarrollo de la región que se elige es un buen indicador para prever el futuro desenlace de la empresa. En las regiones en las que no ha habido un crecimiento sostenido en los últimos años resultará más difícil que una nueva empresa próspera. Evidentemente, todas estas variables deben analizarse de diferente manera, según el tipo y las características de la empresa que se quiera crear. Apartado 7. La dimensión de la empresa y el crecimiento interno. La dimensión de la empresa. Cuando se habla de la dimensión de la empresa, en un primer momento pensamos en su tamaño. Pero si nos basamos en la definición de empresa como unidad de producción, el concepto adquiere otro significado. La dimensión se refiere a la capacidad de producción que viene determinada por una serie de factores como la tecnología, el número de trabajadores o el mercado, entre otros. Así, por ejemplo, la dimensión de un cine no son las 1000 butacas que pueda tener en las salas,
sino que en caso de poder proyectar 3 sesiones en un día, la dimensión sería 3000 butacas/diagonal día. Una empresa tiene una dimensión óptima cuando produce unos costes unitarios mínimos. La ventaja de tener una dimensión óptima es que si las empresas pueden trabajar con los menores costes del sector, conseguirán un beneficio por unidad de producto vendido mayor que el resto de empresas del sector. Uno de los fines de la empresa es aumentar esta capacidad productiva a lo largo de su vida, es decir, su dimensión. Este crecimiento de la empresa puede ser de dos formas: mediante crecimiento interno o mediante crecimiento externo. El crecimiento interno se refiere al incremento de la capacidad productiva de la empresa, es decir, de su patrimonio mediante nuevas inversiones. Aquí es donde encontraremos las estrategias de diversificación y especialización que más adelante estudiaremos. El crecimiento externo se refiere a la adquisición, control o fusión de empresas que ya existen o a la cooperación con otras empresas con el fin de acceder a nuevos mercados o llegar a acuerdos entre sí. Aquí veremos con mayor detalle los tipos de crecimiento interno. El crecimiento interno. Cuando la empresa se decanta por una estrategia de crecimiento, su primera intención es el crecimiento interno. Para ello puede optar por el incremento de la capacidad productiva manteniendo el mismo producto, o por el aumento de la variedad de productos y servicios, es decir, diversificar la producción para conseguir nuevos mercados. En caso de que la empresa quiera incrementar su producción, pero sin cambiar de producto, lo que debe hacer básicamente son estrategias de marketing para vender más y así producir más. Estas estrategias pueden consistir en variar el precio, cambiar el envase para hacer el producto más atractivo, cambiar alguna calidad del mismo, o intentar introducirlo en otros segmentos del mercado. Por ejemplo, se puede intentar que un yogur que hasta el momento solo lo consumían los niños también lo consuman los adultos. A esta estrategia la denominamos de especialización. Cuando se elige diversificar la producción, normalmente las empresas suelen producir bienes que tienen alguna relación con el producto original, ya que, de algún modo, la empresa ya tiene información sobre el mercado donde es necesario introducir el nuevo producto y, por tanto, ya tiene una ventaja competitiva respecto a sus competidores. Le llamaremos estrategia de diversificación. En cualquiera de los dos casos, la empresa crece, lo que puede comportarle, entre otras cosas, tener que rehacer las instalaciones, comprar locales, maquinaria, mobiliario, etc., y, por tanto, incrementar su patrimonio. Para analizar mejor las posibilidades de crecimiento interno se puede utilizar la matriz de Ansoff. Esta herramienta refleja todas las combinaciones posibles entre el producto y el mercado en las que se puede encontrar la empresa para crecer. Estrategia especialización. Penetración del mercado. Lo que se intenta es vender más productos a los mercados actuales, es decir, captando a consumidores de la competencia y aumentando la frecuencia de compra de los consumidores actuales. Esto se logra aplicando políticas de marketing, utilizando programas de fidelización a la marca, precios asequibles u otras promociones. Desarrollo de los mercados. Consiste en intentar vender los mismos productos, pero en nuevos mercados, es decir, vender a personas nuevas. Esto se conseguirá con la apertura a mercados geográficos distintos o vendiendo a nuevos grupos, segmentos, dentro del propio mercado geográfico. También se logra utilizando canales de venta innovadores, como Internet. Estrategia de diversificación. Desarrollo de nuevos productos. Se pretende vender nuevos productos a los mercados actuales, es decir, vender productos distintos a las mismas personas. Se podrían vender productos complementarios o que estén relacionados con lo comercializado hasta ahora. Por ejemplo, Gillette aumenta su oferta de hojas de afeitar en aftershave, espumas, geles, etc. Diversificación. Esta estrategia es arriesgada, puesto que se está tratando de vender productos o servicios completamente diferentes y dirigiéndose a clientes de mercados desconocidos. Esta opción tiene la ventaja de que, al comercializar productos totalmente diferentes, si un negocio de la propia empresa sufre circunstancias adversas, el otro es poco probable que se vea afectado. Como conclusión, podemos decir que la opción más arriesgada es la diversificación, puesto que nos movemos en terreno desconocido, tanto a lo que se refiere a los productos como a los mercados. Por el contrario, lo fácil es la penetración en el mercado, mismos productos en los mismos mercados. Apartado 8. La dimensión de la empresa y el crecimiento externo. La dimensión de la empresa.
Cuando se habla de la dimensión de la empresa, en un primer momento pensamos en su tamaño. Pero si nos basamos en la definición de empresa como unidad de producción, el concepto adquiere otro significado. La dimensión se refiere a la capacidad de producción que viene determinada por una serie de factores como la tecnología, el número de trabajadores o el mercado, entre otros. Así, por ejemplo, la dimensión de un cine no son las 1000 butacas que pueda tener en las salas, sino que en caso de poder proyectar 3 sesiones en un día, la dimensión sería 3000 butacas / día. Una empresa tiene una dimensión óptima cuando produce unos costes unitarios mínimos. La ventaja de tener una dimensión óptima es que si las empresas pueden trabajar con los menores costes del sector, conseguirán un beneficio por unidad de producto vendido mayor que el resto de empresas del sector. Uno de los fines de la empresa es aumentar esta capacidad productiva a lo largo de su vida, es decir, su dimensión. Este crecimiento de la empresa puede ser de dos formas: mediante crecimiento interno o mediante crecimiento externo. El crecimiento interno se refiere al incremento de la capacidad productiva de la empresa, es decir, de su patrimonio mediante nuevas inversiones. Aquí es donde encontraremos las estrategias de diversificación y especialización que más adelante estudiaremos. El crecimiento externo se refiere a la adquisición, control o fusión de empresas que ya existen o a la cooperación con otras empresas con el fin de acceder a nuevos mercados o llegar a acuerdos entre sí. Aquí veremos con mayor detalle los tipos de crecimiento externo. Crecimiento externo. A la hora de analizar las posibles opciones que tienen las empresas para crecer de forma externa, debemos diferenciar entre la concentración de empresas con fusión y la participación de capital sin fusión. Concentración de empresas con fusión. Fusión pura ocurre cuando dos empresas desaparecen para formar una nueva empresa, es decir, las empresas originales pierden sus personalidades jurídicas, y a consecuencia de la unión, aparece otra empresa con una personalidad jurídica nueva y distinta a los originales. La empresa que surge como fruto asume los derechos y obligaciones de las empresas que se disuelven. La unión de fuerzas permitirá perseguir objetivos que por sí solas no podrían conseguir con la misma eficacia. Ejemplo: Caixa Galicia y Caixa Nova crean una única caja llamada Nova Caixa Galicia. Fusión por absorción significa que una empresa adquiere absorción a otra u otras, extinguiéndose únicamente estas últimas, de forma que el patrimonio es asumido por la primera. Dependen de cómo se hace la absorción. A los propietarios de la empresa que desaparece se les puede pagar con dinero o con acciones. Ejemplo: Carrefour absorbió a Prica y Continente. CaixaBank compra Bankia. Participación en el capital sin fusión. Participación se da cuando una empresa adquiere parte del capital social de otra con intención de dominarla, bien sea total o parcialmente, y con la particularidad de que ninguna empresa pierda la forma jurídica. Este control puede ser absoluto cuando la compra sea de más del 80% del capital, mayoritario si es de más del 50% o minoritario si es menor del 50%. Holding son una forma de organización de empresas según la cual una compañía matriz consigue las acciones y participaciones de otras empresas que controla, teniendo un solo orden directivo. Una de las ventajas de los holdings es que controlan varios sectores. Así, se puede obtener un mejor rendimiento de los capitales cuando los resultados consolidados de todas las sociedades son mejores que los de cada empresa individual. Un claro ejemplo de holding sería el de la marca Nestlé, que cuenta con empresas como los propios chocolates o cereales Nestlé, bebidas como Eco o Nescafé, agua embotellada como Aquarel o las marcas de comida Buitoni, Maggi o Solís. Nestlé tiene en su poder unas 8000 marcas. Carte, también conocido como concentración horizontal, se da con empresas que trabajan en un mismo sector y se ponen de acuerdo a los precios y estrategias de venta, en ocasiones, con la intención de eliminar competencia. Un ejemplo de un cartel ilegal sería el de las gasolineras nacionales. Se ha demostrado que Repsol, Cepsa y BP entre otros han llegado a pactar los precios para reducir la competencia. En cambio, si es legal la OPEP, que agrupa a los países exportadores de petróleo y regula su precio y su producción. Trust o concentración vertical. Es un conjunto de empresas que forman parte de diferentes fases del proceso productivo que intentan reducir gastos y dominar el mercado con acuerdos. Un ejemplo podría ser Coca-Cola, que además de producir el producto principal, el refresco, ha utilizado la estrategia de adquirir y controlar las plantas que se encargan de fabricar los envases y materiales de packaging o embalaje. Clúster.
Es la concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten interés por un sector económico concreto. Es un grupo de empresas del mismo negocio que tienen retos estratégicos similares. Porter define los clústeres como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para poder ser más competitivas. Un ejemplo para este caso podría ser Silicon Valley. Todas las grandes compañías de Internet están ahí. A pesar de que las empresas que componen el clúster compiten entre sí, el hecho de estar concentradas en un mismo sitio da lugar a multitud de sinergias, desde trabajadores que cambian fácilmente de una empresa a otra, hasta charlas, conferencias o sobre todo una misma imagen de innovación y calidad. Otros ejemplos pueden ser las productoras en Hollywood o la concentración de hoteles en Riviera Maya. Joint venture. Dos o más empresas ponen en marcha un proyecto empresarial conjunto en el que se lanza un nuevo producto, incluso en distintos mercados de los de las empresas de origen. Evitan hacerse competencia entre ellas y logran sumar experiencia y conocimientos complementarios en el nuevo producto mercado. Ejemplos. Bebida Nestea, joint venture entre Nestlé y Coca-Cola. Una aporta su experiencia y credibilidad, la tiene, y la otra su red de distribución. Ambas logran entrar en el nuevo mercado de refrescos. Coches Smart, joint venture entre Mercedes y Swatch. Una aporta experiencia en mecánica automovilística y la otra su capacidad de innovación y diseño. Unión temporal de empresas, UTE, es una forma de cooperación transitoria, con fecha de finalización prefijada. Asociaciones temporales entre empresas independientes para el desarrollo de obras, servicios o suministros concretos. Normalmente se trata de proyectos de gran calado. Un caso común para formar una UTE es el de una obra pública de gran tamaño. Por ejemplo, una autovía, un puente, un túnel o un edificio grande. En estos casos, las empresas se unen para tratar de compartir los grandes gastos de maquinaria y de infraestructuras que suponen estas obras, así como conseguir sinergias uniendo la experiencia de las empresas. Debe tenerse en cuenta que con la UTE no se crea una personalidad jurídica propia. Apartado 9. Objetivos de la empresa. Si partimos de la definición de empresa, podemos decir que el objetivo básico de la empresa es generar valor económico, crear riqueza, en el sentido más amplio de la palabra. La empresa ofrece bienes y servicios a la sociedad, generando trabajo y rentas para sus miembros. Al mismo tiempo que de esta forma obtiene beneficios con su actividad. Además, la empresa querrá incrementar su rentabilidad, esto es, el rendimiento del capital invertido. Para ello, intentará maximizar los beneficios, minimizando costes y buscando las inversiones adecuadas. Para conseguir todo esto, uno de los objetivos más claros que tiene la empresa es el crecimiento. La empresa no debe quedarse estancada, debe recurrir a todas las opciones para crecer, tanto interiormente, incrementando el volumen de su producción, las ventas y la cuota de mercado, como exteriormente, ampliando a otros mercados. Otro de los objetivos importantes de la empresa es la responsabilidad social y ética hacia los colectivos con los que se relaciona directamente, propietarios, trabajadores, clientes, proveedores, sector público, sindicatos, etc., hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en el que desarrolla su actividad. Para alcanzar todos estos objetivos empresariales globalmente, la empresa debe marcarse individualmente sus propios objetivos. A. Objetivos de la empresa. Podemos diferenciar entre el fin de la empresa u objetivo general, los objetivos propiamente dichos y los subobjetivos. El fin de la empresa u objetivo general es el primer nivel en la jerarquía de objetivos y es la misión o razón de ser de la empresa como unidad económica. Expresa metas que la empresa desea conseguir a largo plazo y será el punto de partida de la actuación empresarial, pero debe concretarse en los objetivos propiamente dichos. Por ejemplo, la misión de una empresa que fabrica coches es la de abastecer a la población de un medio de transporte privado. Objetivos propiamente dichos son aquellos que la empresa quiere conseguir durante un periodo concreto, es decir, las metas elegidas una vez analizar el entorno y a los que debe ir adaptándose. Por tanto, estos suelen ser cambiantes, sin embargo, no deben perder de vista el fin o misión de la empresa. Siguiendo con el ejemplo anterior, un objetivo propiamente dicho será el de vender un determinado modelo de coche. Subobjetivos, también podemos decir objetivos departamentales u operacionales, siendo aquellos que desarrollan los objetivos propiamente dichos para conseguir su consecución. Normalmente son más concretos y se fijan a más corto plazo que estos.
ejemplo de la misión, objetivo general, objetivo propiamente dicho y subobjetivo de una empresa de lavadoras. Misión u objetivo general, proveer a la población de un electrodoméstico que facilite una de las tareas del hogar. Objetivo propiamente dicho, desarrollar un modelo que lave en menos tiempo, economizando agua y electricidad, y que deje la ropa más seca. Subobjetivo, diseñar una campaña publicitaria que asocie el nuevo modelo de lavadora al compromiso con la sociedad y la naturaleza, de cara a su introducción en el mercado. B. Missió, visió i valors. Junta aquesta missió o objectiu general, també se sol parlar de la visió i els valors de l'empresa. Per visió hem d'entendre cap on es dirigeix l'empresa, com vol veure's en un futur, on vol arribar. Per exemple, en el cas anterior, si la missió era proveer a la població d'un electrodomèstic com una rentadora, la missió podria ser arribar a ser el primer venedor d'aquest tipus d'electrodomèstic, millorant la societat amb rentadores que economitzen l'energia utilitzada. Pel que fa als valors, són els principis sobre els quals es fonamenten les accions i les decisions d'una empresa. Defineixen quines són les pautes sobre les quals es treballa i influeixen directament al desenvolupament de l'empresa. Aquests valors han de definir de manera clara quin és el comportament ètic de l'empresa i els seus treballadors i han de ser coherents amb la missió i la visió. C. Conflicto de objetivos. A la hora de fijar los objetivos debe mantenerse un equilibrio con todas las personas que están relacionadas con la empresa, ya que cada una querrá que se satisfagan sus intereses. Debemos tener en cuenta todos estos 6 grupos. El empresario tendrá como objetivo realizar una buena gestión, el crecimiento de la empresa y la mejora de las inversiones, entre otros. Las administraciones públicas tendrán interés en cobrar los impuestos correspondientes. Los trabajadores querrán mejorar su salario, sus condiciones de trabajo y la estabilidad en su empleo. Los bancos y las instituciones financieras querrán asegurarse de que la empresa les pueda devolver el dinero prestado más los intereses correspondientes. Los clientes querrán que la empresa cumpla los compromisos de entrega de productos, condiciones de venta, etc. Los proveedores intentarán cobrar en los plazos pactados y que la empresa cumpla los compromisos que se ha marcado.